Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en este encuentro virtual, un encuentro que responde a la nueva realidad social, pero sobre todo no de la República Dominicana, sino que también global, la covidianidad. Este es un esfuerzo que se ha realizado desde la Unidad Modelo de Naciones Unidas del Ministerio de Educación de la República Dominicana en una alianza estratégica con el Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana. El día de hoy iniciamos con un invitado de lujo que nos honra con su presencia, una persona que goza de toda nuestra admiración y que en algún tiempo, mientras laboramos en una institución en conjunto, yo debía asistirle en muchas ocasiones a él. Así que recibimos al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada y ex vicecanciller de la República Dominicana, don César Dargan. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias por esta invitación. Les digo a todos los que nos están viendo que hace apenas unos días recibí esta invitación de Yuri Enrique Rodríguez a conversar un poco sobre cómo va el mundo, cómo va el país, qué retos tenemos por delante. Y él me planteaba que lo hiciese desde la óptica de vicecanciller y actual vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. De entrada fue una provocación y también un reto, porque sobre todo estos temas de funciones que he ocupado en el pasado, pues lo he ido dejando relegado, por lo cual asumí esto como un repaso también de qué ha venido ocurriendo en todos estos años. En adición a haber sido vicecanciller y actualmente fungir como vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, tuve la oportunidad de ser director de comercio exterior, abogado en ejercicio, profesor. Pero hoy no les voy a hablar bajo ninguna de esas características. Más bien quiero que conversemos y hagamos algunas historias de cómo está, desde un punto de vista más pragmático que académico, la situación que estamos viendo por delante. Así que, Yuri, tú me dirás cómo arrancamos. Bueno, pues, don César, quisiéramos saber primero algunos conceptos básicos de cómo se desarrolla la diplomacia comercial y sobre todo cómo se ha venido encaminando la internacionalización de la economía. Este mundo globalizado que ahora algunos no quieren que sea tan global y tan interconectado, qué beneficios tiene, qué desafíos presenta y en el caso de la República Dominicana, ¿cuál es nuestra realidad? Si hubiésemos tenido esta conversación hace algunos meses, quizás hubiese sido muy fácil desempolvar notas del pasado reciente y simplemente replicar lo que ha venido ocurriendo en todos estos últimos años. Pero si bien es cierto que lo dejaré para una etapa más avanzada de la conversación, definitivamente este año 2020 el mundo cambió. El mundo cambió, nuestro país cambió, nuestras vidas han cambiado. Por eso todo el análisis, todo el comentario que se puede hacer de la situación actual necesariamente se verá impactado por los efectos que está teniendo esta pandemia en el mundo. Aún así, entonces, iniciaré con quizás tres grandes bloques de ideas. En primer lugar, de dónde venimos. En segundo lugar, dónde estamos el día de hoy y qué estamos viviendo. Y en tercer lugar, pues, hacia dónde vamos y qué nos depara o algunas ideas de qué nos depara el futuro. ¿De dónde venimos? Y si lo vemos desde el punto de vista precisamente de las relaciones internacionales y la diplomacia en dos ópticas, el mundo de manera global y el país. El mundo entiendo que ha experimentado la entrada en escena de una diplomacia contemporánea, una diplomacia que ha colocado en primer orden temas como lo económico, lo social, lo ambiental, y quizás ha ido relegando lo que la diplomacia clásica tradicional eh, ponía con mayor relevancia como los temas políticos, los temas de democracia, los temas de paz, porque el mundo fue cambiando, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, eso es importante porque todas las relaciones actualmente entiendo que tienen un componente económico muy fuerte, que muchas veces inclusive pesa más que los otros ámbitos de lo que he mencionado. Por otra parte, hemos visto también una transición de la bipolaridad a la multipolaridad. Nosotros vimos un mundo que cuando atravesó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, se dividía en bloques, en dos grandes bloques. Sin embargo, a partir de
final de los 80, principios de los 90, con la caída del muro de Berlín y muchos otros procesos políticos que se fueron dando, nosotros vimos un rompimiento de esa bipolaridad y más bien una multipolaridad. No habían dos grandes ejes, sino que habían muchos ejes diferentes. Por eso nosotros vimos que más que hablar de dos grandes superpotencias y ese antagonismo entre los Estados Unidos y Rusia en una etapa, por ejemplo, hemos visto bloques de países emergentes, hemos visto países en desarrollo que ocupan también un lugar importante. Entonces, hay varios polos en el mundo que determinan la complementación de estas fuerzas. Y un tercer elemento que me parece interesante, sobre todo en el ámbito de alcance del modelo de las Naciones Unidas, que es un debilitamiento del multilateralismo. Lo que vimos durante muchos años de una hegemonía y de un poder fuerte de organizaciones como las Naciones Unidas, como la OEA, como la propia Organización Mundial del Comercio o ahora más reciente la Organización Mundial de la Salud, hemos visto cómo estos espacios se han ido debilitando, transformándose o en algunos casos asumiendo también parte de esta agenda que estamos viendo. Entonces, yo creo que inclusive antes de entrar a ver cómo el COVID impacta de nuevo estas relaciones, es importante tener claro esos tres aspectos del mundo en cuanto a relaciones internacionales que estamos viviendo. Un mundo contemporáneo, con una agenda de diplomacia contemporánea, un mundo multipolar y un mundo en que la hegemonía del multilateralismo pues ha estado en cuestionamiento. Por otra parte, como país también es un país que ha cambiado mucho y es un país que ha evolucionado en su posicionamiento frente al mundo. En primer lugar, quizás reconocería al mediado de la década de los 90 con una inserción con mayor fortaleza en las relaciones internacionales. Un hito importante en el año 95, cuando la República Dominicana concluye las negociaciones de la Ronda de Uruguay, suscribe el Acuerdo de Marrakech y se incorpora formalmente a la Organización Mundial del Comercio. A partir del 95, nuestras reglas de comercio con el resto del mundo fueron cambiando. En el año 96, un cambio político en la República Dominicana que trae consigo también una visión distinta de las relaciones exteriores, con una prioridad hacia la integración regional y precisamente a partir del año 98 inicia lo que fue una década de apertura comercial y de negociaciones comerciales. Entre el 98 y el 2008 nosotros suscribimos 5 acuerdos comerciales con Panamá, con Centroamérica, con el Caribe, con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Y en el año 2008 ya teníamos acuerdos comerciales con 49 países que representaban el 90% de nuestras relaciones comerciales. En esa última etapa que me correspondió participar y coordinar algunos de los grupos de negociación, pues se evidenciaba también cómo los acuerdos comerciales iban evolucionando y esta nueva generación de acuerdos iban mucho más allá de la pura eliminación de aranceles, sino que pensaban también y abarcaban el componente de desarrollo. Pero a partir del 2008, después del acuerdo con la Unión Europea, entramos entonces en una etapa de prudencia, y yo acuñé ese término porque desde el 2008 hasta la fecha no hemos iniciado formalmente ninguna negociación comercial con ningún país. Esos son nuestros 5 acuerdos y más bien los esfuerzos han estado empleados en un mejor aprovechamiento de los mismos y en el apoyo a la producción nacional para poder competir en estos escenarios que han cambiado tanto. Lo que sí ha habido es una participación más activa en los mecanismos de integración con Centroamérica, con el Caribe, con Suramérica, que ha sido un socio no tradicional y veo con admiración el proceso de integración de la Alianza del Pacífico, o bloques de cooperación y diálogo intercontinental como el FOCALAE con los países de Asia y de Latinoamérica. Yo creo que también en esta etapa de la República Dominicana siempre es bueno resaltar las relaciones con Haití. Haití, con quien compartimos frontera, nuestro segundo socio comercial y una realidad muy propia de nosotros los dominicanos que ningún otro país en el mundo comparte. Ya en la etapa final, y quizás en este último cuatrenio, yo resaltaría 2 hitos importantes. Uno, que es la normalización o el inicio de relaciones diplomáticas con China y el rompimiento con Taiwán. Y 2, que tiene que ver con el ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
que ambos venían trabajándose durante muchos años, pero finalmente se cristalizaron en esta última etapa y colocan a la República Dominicana de cara al mundo en una posición muy diferente, con los ojos de todos los países en varias etapas puestos sobre nosotros. Yo sé que más adelante conversarán con el embajador Fiallo y podrán conversar con más detalle sobre algunos de estos aspectos. Pero si lo vemos desde el punto de las relaciones internacionales, por ahí va el mundo y por ahí va la República Dominicana. De hecho, a inicios de este año, la crisis que se desató nos encuentra en una posición privilegiada. El único país de nuestra región que desde el año de 1966 ha realizado elecciones, 54 años de estabilidad política y a su vez ha mantenido un crecimiento económico sostenido, liderando la región por mucho. Entre 1993 y el 2018 nosotros crecimos a un promedio de 5.3% anual, lo que fue muy por encima de la media de la región. Pero en la etapa más reciente ese crecimiento se aceleró. Nosotros en el año 2018 llegamos a crecer un 7% y el año pasado un 5.5%. Esa era la proyección de este año, estabilidad política y estabilidad económica marcada en el tiempo. Pero, como todos sabemos, el mundo cambió. Un virus que se detectó en China a finales del año pasado y que quizás vimos lejos y que nunca llegaría, se identifica el primer caso en la República Dominicana en marzo. Y con este primer caso del COVID-19, a la fecha ya sabemos el desenlace. No somos una excepción, contagios, muertes, medidas de excepción, distanciamiento y todos los efectos que esto trae consigo. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una situación excepcional, una situación sin precedentes, porque se escapa del control que podamos tener sobre los hechos que la causan. Mientras no exista una vacuna que pueda prevenir el contagio del COVID o mientras no sean científicamente probados todos los mecanismos para su atención, esta es nuestra nueva realidad. Y vivir entonces en esta nueva realidad ha conllevado un cambio en la vida y un cambio pues también en las relaciones internacionales. Poco a poco nosotros vamos viendo qué impacto tiene esto. Y no quiero dejar de resaltar precisamente que el eje central de la crisis es sanitario. Pero ya vemos impacto en muchas otras áreas. Vemos impacto en lo económico. En algún momento durante estos 5 meses de crisis, nosotros hemos visto como más de 1 millón de dominicanos han sido suspendidos formalmente de sus trabajos. Si a eso le sumamos el mercado informal, es un número bastante alto. Todavía no son trabajos perdidos, pero sí poco a poco van afectando el clima laboral. Ese es un reto importante porque precisamente el efecto que tiene en la economía esta pandemia, la visión que tengamos a futuro, tiene que pensar en el control sanitario, pero la mitigación de estos efectos económicos que se tienen. Entendiendo que por un lado hay sectores de nuestra economía cuya recuperación podría ser más rápida. Por ejemplo, el sector construcción, el sector manufactura. Sin embargo, hay otros sectores como el sector turismo o el impacto fuerte que tienen las micro y pequeñas empresas cuya recuperación será mucho más lenta. Entonces, quizás algunos de los amigos que nos están viendo la noche de hoy dirán cómo hemos saltado del mundo de la Guerra Fría a hablar del impacto en las MIPYMES de la República Dominicana de una pandemia como el COVID. Pero precisamente de eso se tratan las relaciones internacionales al día de hoy. Hemos visto un cambio de prioridades, hemos visto agendas más estratégicas y menos pasionales, menos radicales en cuanto a los temas que nos vinculan. Si se toma hoy cualquier periódico, vemos que de nuevo hay tensiones entre China y los Estados Unidos, porque un funcionario de alto nivel de Estados Unidos fue a Taiwán en una visita oficial, la primera en muchos años. Entonces eso irrita a China. Sin embargo, cuando vamos al detalle de cómo han sido los intercambios comerciales, aún en el medio de una guerra comercial como la que ellos han enfrentado, nos damos cuenta que parecería que son dos mundos distintos. Uno en el que las relaciones económicas avanzan y logran acuerdos y logran negociaciones, y otro en el que las diferencias políticas o fundamentadas en las diferentes visiones sobre ideologías que se puedan tener, pues se van teniendo.
Sobre la base de eso y de que ya el mundo cambió y que definitivamente no volverá a ser el mismo, entonces nosotros tenemos que ver pues un abordaje multifocal y tener una visión multifocal de esta crisis. Cómo vemos lo sanitario, cómo vemos lo económico, cómo vemos lo social y cómo vemos a la República Dominicana en un contexto global mucho más amplio, que presenta retos, pero que sin lugar a duda para los optimistas siempre presentará oportunidades y yo me inscribo dentro de esa lista. Por eso se ha presentado una propuesta de reactivación económica gradual, segura, que permita ir adaptándonos a esta nueva realidad. Por un lado, aplanando la curva de contagios sanitarios, pero mitigando el efecto económico y garantizando las libertades sociales en la República Dominicana. Yo creo que eso nos coloca pues en la antesala de hacia dónde vamos, y ahí termino mi primer bloque de ideas, de hacia dónde vamos. Y vamos a definitivamente a un mundo distinto en el cual las cosas no volverán a ser como eran antes. Un mundo que más que nunca hay espacio para la innovación, donde debemos desarrollar nuestra capacidad de resiliencia y levantarnos de una crisis de esta dimensión, pensar en formas distintas de hacer las cosas, reconocer que reformas estructurales que hemos venido acumulando en el tiempo ahora se hacen inminentes. Nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de la reforma del Código Laboral, que es del año de 1992, hablábamos del teletrabajo como algo de futuro, como algo que iba a pasar cuando, en muchos años. Y de la noche a la mañana nos hemos visto forzados a precisamente incentivar el teletrabajo, a tener jornadas de trabajo distintas y que esos puestos de trabajo que se podrían ver suplantados por robots ocurra una transición hacia áreas de mayor conocimiento. Todo esto ha conllevado también una transformación, una metamorfosis de las personas, pero también de las empresas y su forma de hacer negocios, porque han cambiado los mecanismos de producción y también han cambiado los intereses y las demandas de los consumidores. Estos cambios se mantienen en el tiempo, pero también ofrecen muchas oportunidades. Hace apenas un momento les hablaba de esa plataforma de acuerdos comerciales que tiene la República Dominicana y una tendencia que se ve que podría ser marcada en los próximos meses es de que, contrario al offshoring, en el cual las empresas se iban a otros destinos en función de los costos de la operación y la cercanía que podían tener a sus consumidores, hoy estamos viendo un nearshoring. Hoy vemos cómo, por ejemplo, empresas de Estados Unidos que habían emigrado hace años hacia Asia, ahora están viniendo a estar más cerca de sus consumidores en los Estados Unidos, y qué mejor plataforma que un país como la República Dominicana con las facilidades que ofrece y esta plataforma de acuerdos. Entonces yo creo que de toda esta situación definitivamente no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles los que estamos atravesando, pero que también traen consigo muchas oportunidades y que hoy más que nunca definitivamente no podemos ver la dimensión de una crisis como esta solamente como una isla, sino en función de qué está pasando en el mundo, cómo estamos posicionados en el mundo, cómo nos ven a nosotros en el mundo, qué rol queremos nosotros jugar en el mundo y sobre todo cómo esto trae desarrollo a la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que muy completo, la verdad, el análisis. Y anoté algunas cosas que quisiera que rescatáramos, don César. Primero, usted dice ya que los dos grandes bloques no existen y evidentemente ya no tenemos guerras ideológicas ni por carrera armamentística, sino más bien guerras económicas que responden a intereses económicos. Entonces, quiere decir que esa lógica binaria que existía de dos frentes encontrados ya no existe. Y hablaba usted de los bloques en el término tal vez de la creación de bloques como los BRICS, que son los países de economías emergentes que responden a una nueva realidad, entonces, de hacer diplomacia, ¿no? Y en términos de política exterior. ¿Qué podríamos esperar nosotros entonces, conjugando eso con el debilitamiento del multilateralismo, que vemos como, por ejemplo, organizaciones como la CELAC, como el SICA, como el Mercosur, que son más cercanos a nosotros, han perdido mucho énfasis, han perdido mucha fuerza? ¿Quiere decir que esas uniones que existían quedarán en una utopía para América Latina poder estar en conjunto, en una sola organización? ¿Es esto beneficioso o es negativo o se presenta en una balanza, don César? Yo creo que nosotros estamos
frente a una nueva forma de mantener las relaciones internacionales basadas más en el pragmatismo y en alianzas estratégicas ganar-ganar. Esto puede traer sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que precisamente se aleja de la rigidez de una agenda doctrinaria, una agenda que se basa en supuestos sobre la base de ideologías o de conceptos políticos de una índole marcada y permite una flexibilidad mayor. Sin embargo, como desventaja, pues un exceso de ese pragmatismo y de esa flexibilidad nos colocaría al borde del populismo y de otro tipo de corrientes ideológicas que también marcan estos tiempos. Entonces, yo creo que definitivamente lo tradicional ha cumplido un ciclo. Estamos frente a lo moderno, a lo contemporáneo, a lo estratégico, y sobre la base de eso es que veremos un fomento y dispersión de las relaciones internacionales. Sí, hemos visto que usted hablaba de la apertura de la República Dominicana a partir de 1998 y de una etapa de prudencia que comenzó ya a partir del 2008, ¿no? 10 años después. Pero usted mencionaba el tema de China. ¿Cuáles expectativas puede tener la República Dominicana, también viéndolo desde el sistema empresarial privado, hacia China, el comercio con China y los pequeños mensajes que hemos tenido de parte de los Estados Unidos de América y cómo los propios Estados Unidos pueden influir en esa realidad? Hemos visto inclusive que tendremos la visita del secretario de Estado de ese país que pudiera significar algún mensaje también para la República Dominicana. ¿Cómo ve usted ese panorama? Yo creo que la República Dominicana se tiene que ver posicionada en ese mundo multipolar, no bipolar, sino multipolar, con múltiples actores, y sobre la base de esa multipolaridad, priorizar su agenda estratégica en función de sus propios intereses. Si nosotros repasamos los últimos 20 años de las relaciones internacionales de la República Dominicana en los aspectos económicos, nos daremos cuenta de que en una parte hemos sido proactivos y en otra parte hemos sido reactivos. Nosotros fuimos proactivos cuando a partir del año de 1998 nos lanzamos a profundizar nuestra integración con Centroamérica y con el Caribe, y de esta forma culminamos con acuerdos comerciales en el año de 1998. Sin embargo, nosotros fuimos reactivos en nuestras negociaciones con los Estados Unidos y nuestras negociaciones con la Unión Europea. Con Estados Unidos vencían los privilegios y ventajas y los accesos preferenciales a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Estados Unidos negociaba en bloque con Centroamérica y era una oportunidad que se le presentaba a la República Dominicana de tener un marco de comercio preferencial con su principal socio. Entonces nos involucramos en un proceso de negociación de manera reactiva, en el cual no necesariamente todos los intereses de la República Dominicana podían traerse a la mesa. Lo mismo sucedió, aunque con una visión distinta, en las negociaciones con la Unión Europea. Se había dado la transformación de la OMEA-Cotonú, los privilegios y ventajas, sobre todo en la parte comercial y de cooperación, tenían ya fecha de caducidad. Lo que estaba en juego era precisamente el acceso preferencial de productos dominicanos al mercado europeo, y entonces participamos en una negociación. Dos negociaciones muy distintas, la de Estados Unidos en 3 rondas, la de la Unión Europea en 3 años. La de Estados Unidos, prácticamente eliminación de aranceles y otras leyes de facilitación de comercio. La de Unión Europea, más bien con una visión de desarrollo y de partenariado, socios en una relación mucho más allá de lo comercial. Pero hemos sido proactivos en algunas ocasiones, hemos sido reactivos en otras. Yo creo que ahora a nosotros nos toca ser proactivos. Aún en esta incipiente relación con China, donde sabemos que nos distancian y nos separan diferencias culturales, diferencias políticas, diferencias de idioma, muchas diferencias. Sin embargo, también tenemos muchas oportunidades en esa relación. En la medida que la República Dominicana no dependa de la agenda de otro país, sino que sea capaz de impulsar estratégicamente su propia agenda, entonces nosotros tendríamos éxito. Excelente. Usted hablaba del crecimiento económico de la República Dominicana y cómo había sido sostenido desde el año 1993, inclusive por la media de América Latina y el Caribe.
Alicia Bárcenas, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, precisamente, en el pasado mes de abril, había informado que la República Dominicana iba a ser el único país de la región que no iba a decrecer, que iba a tener un crecimiento cero. Sin embargo, hace algunas 2 semanas ha dicho que la República Dominicana va a decrecer en un 5.3% y que el promedio de la región será un 9.1%. En cuanto a eso, queremos saber cómo usted ve los desafíos que se presentan en la economía dominicana, pero también nos pregunta Carlos Pichardo desde Montecristi que cuáles mecanismos entiende que debe implementar precisamente la economía dominicana para salir con un resultado más viable y notable de esta crisis económica. Yo soy un poco escéptico con los análisis y proyecciones que hacen ahora aún organismos internacionales de las credenciales que tiene la CEPAL o el Banco Mundial o el BID sobre qué ocurrirá en el futuro. Y de hecho, mi escepticismo se basa precisamente en la vulnerabilidad de los factores que lo fundamentan y en adición a la inestabilidad de los tiempos que estamos viviendo. Hemos visto cómo han tenido que adecuarse muchas de esas proyecciones por quizás haber sido imprecisas en la visión en el tiempo, pero no me corresponde criticar a los organismos ni a sus informes, sino simplemente resaltar que estamos viviendo en una época de incertidumbre porque estamos atravesando una pandemia de dimensiones mayores y que el eje central de esta crisis es sanitario. Al nosotros no controlar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, entonces estaremos sujetos al efecto que tengan pues en nuestra economía y en nuestro país. Por eso he hablado de esta nueva normalidad, de esta nueva forma de nosotros ver las cosas. Si bien es cierto que se ajusta por debajo de cero cómo será el decrecimiento de la economía dominicana, no olvidemos que, tal y como dije, las proyecciones para este año eran de un 5.5%. Entonces vamos a partir del hecho de que del 5.5 al 0 ya hay un decrecimiento y que lo que estamos viendo en términos llanos es que se ha detenido la actividad económica. No es que ha ocurrido otra cosa, es que se ha detenido la actividad económica por precisamente las medidas sanitarias que mandatoriamente y muy correctamente se han tomado. Entonces, ¿qué tiempo? O lo que estamos viendo, por ejemplo, se previó en el tiempo que podían darse una segunda ola, una tercera ola que estamos viendo en algunos países que ya está ocurriendo. Estamos viendo países que le ha tomado más o menos tiempo llegar a una meseta y controlar el número de contagios y mantener los indicadores de letalidad y de atención crítica en tiempos estables. Entonces, nosotros no controlamos los factores, por eso las previsiones de la economía tendrán que irse revisando en el tiempo. Sobre la base de eso, y has mencionado, no recuerdo el nombre, pero un amigo que escribe desde Montecristi, en Montecristi y en toda la línea, en Montecristi y en toda la línea noroeste, nosotros somos productores de banano. Y en el resto del mundo, nosotros somos líderes exportadores de banano orgánico, muy bien valorado en el resto del mundo. Y eso está bien. Y son cientos de miles de familias que se sustentan en precisamente la producción agrícola en la línea noroeste. Ahora bien, eso ha estado bien hasta ahora. La República Dominicana del futuro tiene que pensar en agregar valor a la producción que está haciendo. Porque nosotros, por ejemplo, producimos cacao, producimos banano, producimos cacao, exportamos cacao y luego compramos de otros países chocolate ya procesado con el cacao dominicano. Entonces, ese margen que hay en ir agregando valor en los procesos, en ser parte de una cadena global en la que nosotros estamos poniendo sobre la mesa quizás el producto base, pero va agregándosele valor en el tiempo, es en la que nosotros tenemos que pensar en seguir avanzando. Eso tiene retos importantes, precisamente por toda esta nueva dinámica que ha traído consigo el COVID, por amenazas que ya se presentaban antes del COVID, de cómo podemos tener una mejor formación de nuestros recursos de cara a los puestos de trabajo que se están creando, cómo podemos ser más competitivos, aumentar la productividad y de esta forma entonces poder adaptarnos a estos nuevos tiempos. Yo creo que si bien es cierto, los efectos que estamos viendo de la crisis son muy marcados y no hay cómo darle consuelo a las familias que se están afectando en este momento, no menos cierto es que presentan muchas oportunidades para la República Dominicana de seguir agregando valor y poder competir con mayor eficacia en mercados internacionales. Completamente de acuerdo. Yo creo que la República Dominicana no debería solamente aportar la materia prima, sino que también debería tener la capacidad de procesar esa materia prima, como usted dice,
para tener un valor agregado y ser nosotros quienes portemos esos productos. También está el caso que se ha discutido, y yo creo que también nuestra diplomacia tiene ese reto de poder colocar productos por denominación de origen, como es posiblemente el ron dominicano, que influye mucho la diplomacia en ese caso, y no sé qué perspectiva usted tendría en ese sentido. Hay una apuesta que no nos fallará y es apoyar la producción nacional. Apoyar la producción nacional es generar oportunidades, es generar desarrollo y es poco a poco ir lidiando con la brecha social eh, que nos separa y que se ha ido acumulando en el tiempo. Sin embargo, ese apoyo a la producción nacional tiene que traer consigo precisamente un aumento de nuestra productividad y una mejora de nuestra competitividad, porque de lo contrario, esto sería un barril sin fondo. Y yo no apoyaría, destinaría recursos en sectores que al final del día, por razones muy intrínsecas, no van a competir. Aquí hay productos agrícolas en la República Dominicana que importados desde China salen más baratos aquí en el mercado nacional que lo que cuesta producirlos en el propio país. Eso es una cosa, pero hay otros productos dominicanos que compiten en cualquier lugar del mundo. Entonces, pensar fuera de la caja, abrirnos la mente, pensar en agregar valor a esa producción dominicana es el reto grande que nosotros tenemos por delante. Y yo creo que es posible. Yo creo que nosotros tenemos tenemos la infraestructura, tenemos un posicionamiento estratégico fundamental, tenemos una fuerza laboral que a esa necesidad inmediata puede hacerle frente. Y tenemos también muchas debilidades con las que tendremos que seguir trabajando. Las reformas estructurales de las que le hablaba hace un rato, llevar la educación a un nivel mucho más allá, acorde a estos tiempos y entender que el mundo cambió y que nosotros Esa es la tenemos que ser última parte de esos pregunta. cambios. Esa es la última pregunta, precisamente en términos educativos. Desde su óptica, don César, eh, es un gran reto ver cómo la República Dominicana se va a enfrentar ante el tema educacional. La penetración de la brecha digital en la República Dominicana es de porcentajes considerables y además en términos económicos se ve reflejado en las familias más pobres o con menos poderes adquisitivos porque, por ejemplo, en los hogares monoparentales, donde se tienen uno, dos o tres hijos, esos hijos van a la escuela, pero ya tenían desayuno, comida y merienda garantizada, tenían con la tanda extendida tras las 4 de la tarde y las madres o el padre podía salir a trabajar. Y ese ahorro se consideraba entre 100,000 y 120,000 pesos anuales para esas familias. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué usted cree que podría ser una solución factible para esta situación? Que pudiera no solamente garantizar la educación de esos niños y niñas, pero también garantizar el nivel económico de esos padres. Educación es desarrollo y educación es futuro. Si nosotros viésemos la educación como una computadora, la educación tendría su hardware y tendría su software. La educación tendría su aparato, su máquina, ¿verdad? Pero también tendría el contenido, tendría los programas, tendría el software que se utiliza para utilizar esa máquina. Definitivamente el hardware de la educación dominicana ha avanzado significativamente. Entonces, cuantitativamente, nosotros al día de hoy tenemos más y mejores escuelas, tenemos más y mejores recursos destinados hacia el sector de educación. Eso es innegable. Si nosotros vemos cuántas aulas tenemos ahora en el año 2020 y cuántas aulas teníamos hace 10 años o hace 20 años, nosotros ahora mismo tenemos una infraestructura que nos permite seguir avanzando. El cuestionamiento ahora, o más bien el reto grande que tenemos por delante es el software, es el contenido, es realmente cuál es la calidad de la educación que nosotros tenemos en la República Dominicana, cómo está conectada la educación con las realidades actuales del mundo. Nosotros, por ejemplo, vemos que en nuestro Congreso se discute una ley que crearía el Marco Nacional de Cualificaciones, es decir, que orientaría la formación de nuestros recursos a las demandas reales en el mercado, porque nosotros tenemos muchos retos. Tenemos primero altos niveles de informalidad, tenemos un desempleo focalizado en una población joven que a veces ni estudia ni trabaja, otras veces estudia pero no encuentra oportunidades de trabajo en eso en lo que se ha formado. Entonces esa sincronización entre lo que estamos formando, lo que se está demandando, precisamente repercute en todas las otras áreas. Entonces yo creo que son muchos los retos que tiene la educación,
quizás el mayor que tiene ahora mismo es muy cortoplacista, Mm. pero es qué ocurrirá con este año escolar, en el año escolar 2020-2021. Sabemos que no son las mismas condiciones que tienen las diferentes escuelas en el país para enfrentarlo. Hay aquellos que ya están listos, públicos o privados, para irse en línea o semipresencial. Hay otros que lamentablemente no. Entonces, si bien es cierto que no queremos sacrificar a nadie, no menos cierto es que el país no se puede detener. Y un país en el que su sistema educativo no pueda continuar funcionando, va aumentando un rezago en áreas fundamentales de su desarrollo. Entonces, yo creo que ojalá, así como estamos poniendo toda la atención en el eje central de esta crisis, que es sanitario, pensemos en preservar y generar mejores empleos, pensemos en recuperar nuestra economía y pensemos en la educación como un complemento idóneo para nosotros ser más competitivos y más productivos. Bueno, excelente. Brillante, don César. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros el día de hoy. Yo quisiera que usted nos despida a los y a las jóvenes que lo están viendo con algún mensaje de motivación en estos momentos, como usted muy bien dijo, de tanta incertidumbre y que necesitamos generar confianza. Yo creo que siempre va a haber dos formas de ver las cosas. Para los pesimistas, llegamos al final, estamos atravesando una crisis de dimensiones mayores, son tiempos difíciles y también para algunos realistas, esa es la situación. Sin embargo, para los optimistas debemos ver también las oportunidades que se presentan, tenemos que ver el camino recorrido y en ese primer recuento que hicimos, Yuri, vimos un poquito cómo se había venido posicionando la República Dominicana en los últimos años en los escenarios internacionales. Hemos enfrentado crisis mayores, crisis políticas, crisis sociales, crisis económicas, pero nos hemos recuperado. Este año precisamente, tú te imaginas que nos hubiésemos concentrado en el pesimismo. Cuando se cancelaron las elecciones de febrero, hubiésemos cerrado el país. Así Pero es. no, hubo gente que mantuvo el optimismo, puso de su parte, hubo grandes esfuerzos que permitieron que recobráramos el camino. Entonces yo creo que este es un momento de oportunidades, de abrir los ojos, de ver todas esas oportunidades y de seguir avanzando. Bueno, muchísimas gracias, don César, por estar con nosotros en el día inaugural de este encuentro virtual de la Unidad Modelo de Naciones Unidas del Ministerio de Educación en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas de la República Dominicana. Muchas gracias, don César. Muchas gracias.